¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra materia más llamada Economía. Antes de comenzar obviamente con la materia, recuerden siempre poner su nombre en la parte que se encuentra en el chat, en la parte derecha, su nombre y la palabra asistencia. Esto es con el fin de tener su asistencia de la materia, de la lista, para que pues no se les olvide, ¿no? La asistencia que ustedes hacen en WhatsApp, eso es para fines de la escuela. Recuerden, esta es la evaluación que vamos a ver en este caso de la materia. Formas de evaluación: la materia se llama Economía. Examen virtual vale el 40%. Va a haber examen, el examen es online. Ya ustedes han hecho exámenes en algunas materias mías, así es que pues ya saben de qué trata. Es simplemente mandarles un correo electrónico con su enlace y su nombre para que en ese enlace hagan su examen en el tiempo prudente. Después, tareas y ejercicios valen el 20%, portafolio digital vale el 30% y la participación solamente vale el 10%. Recuerden que el examen virtual se realiza una prueba de lo visto durante la materia para conocer el parámetro del conocimiento del alumno. Es simplemente lo que vemos a partir de hoy hasta el último día de clase o casi último día. Todo lo que hemos visto, ya sea del libro, ya sea de las tareas, ya sea de las participaciones, de ahí puede venir el examen. Tareas y ejercicios son actividades que se realizan durante el horario de clase, se entregan por medio de la plataforma actual, es decir, en este caso es Classroom. Puede ser en documento Word o puede ser foto, es decir, alguien lo hace en el cuaderno, es válido, también lo puede hacer, nada más que sacarle foto y mandarlo por Classroom. Si envía dentro del horario, valen para el porcentaje de ejercicios. Muy importante esa parte. ¿Qué significa si envía dentro del horario? Ejemplo, hoy es miércoles, entonces recuerden que los miércoles, las tareas que se dejen el miércoles o los ejercicios o las actividades del miércoles tienen cuándo para entregar, el mismo miércoles a la hora de la cenicienta, es decir, a la medianoche. Los miércoles siempre va a ser el mismo día. Pero si es jueves, pues hay más tiempo, ¿no? Que sería obviamente todo el jueves, todo el viernes, soy muy buena onda, todo el sábado y todavía un día más, domingo. Entonces, cuando se dejen trabajos o tareas o actividades el día jueves, tienen todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, 4 días para hacer esas actividades. Cuando es jueves, cuando es miércoles, solamente el mismo día. Entonces, ¿qué significa esto? De que vale el porcentaje para en el momento. Si hoy dejamos trabajo, hoy se entrega. Si por alguna razón no lo hacen porque se les olvidó o simplemente pues no quisieron, ya no es necesario que lo hagan y lo quieren entregar semanas posteriores. Para eso está el portafolio, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, en el caso del jueves tienen un poco más de días, es la cuestión. Recuerden que el trabajo puede ser aceptado en Word, es decir, hacerlo en Word, hacerlo en su cuaderno, sacarle foto, también es válido. E incluso, si alguien lo quiere hacer en PowerPoint, no hay problema, no pasa nada, solamente que hay que hacerlo pues bien. Pero yo recomiendo más Word, ¿no? Pero si alguien se aventura a hacerlo en PowerPoint, algún trabajo o alguna actividad, no pasa nada, lo puede hacer. Portafolio digital, que es simplemente la recopilación de las tareas y los ejercicios realizados durante la materia, a hacer en un solo archivo, incluyendo portada, índice, introducción, desarrollo de todas las participaciones, tareas, ejercicios y conclusión. Ya saben que el portafolio digital es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque se supone que tú vas a hacer tus tareas, vas a hacer tus trabajos, y al tener las tareas, al tener los trabajos, es prácticamente ponerlo solamente en un solo archivo. Entonces, en este caso tendría que ser una portada, que puede ser como ustedes quieran la portada, un índice, introducción, mínimo una hoja, y todas las actividades, participaciones, también las participaciones hay que ponerlas ahí, tareas y ejercicios en un solo archivo. Y al último, una conclusión de la materia. Aquí hay algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Vamos a suponer que en esta materia solamente es un ejemplo, que van a ser 5 tareas, por mencionar un ejemplo. Entonces, si una persona hace las 5 tareas en las fechas correspondientes, para empezar ya tiene sus 5
trabajos. Ya tiene su 20%. Y si ya llega la hora del portafolio, pues ya tiene las 5 tareas, nomás las junta en un solo archivo y tendría el 30%. Entonces, pues ya tiene un 5. Vamos a suponer que hay una persona que no entregó esas 5 tareas, no las entregó. No hizo nada aquí. Entonces el 20% no lo tiene. Pero a la hora del portafolio sí las hace. Entonces, al hacerlo, pues ya tiene el 30%. Entonces sí conviene hacer el portafolio. Es una oportunidad más fácil, no se podría, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y bueno, la conclusión y todo, que esto ya lo saben hacer, ya lo han hecho, así es que no veo el problema. El portafolio obviamente se entrega por Classroom. Al final yo les voy a poner una parte que dice portafolio aquí. Y ya es el momento de que las personas pues pongan su portafolio ahí. Participación, recuerden que la participación hay que ponerla también aquí en el portafolio. Igual, a veces muchos no participan, entonces ya no tienen el 10%, tendrían que ponerlo aquí. Y por último, la participación, recuerden que tienen que ser 100 palabras como mínimo para que la participación sea válida. Ya saben cómo hacerle, recomiendo hacerlo en Word primero. En Word hay un contabilizador y obviamente ya son las 100 palabras. Si no tienen las 100 palabras, participación es inválida. Entonces, esta es la forma de evaluación, la tienen en Classroom por si la quieren estar revisando, ¿no? Ahí están los parámetros. En este caso lo vamos a hacer más fácil. Vamos a poner un libro. Ahorita les voy a decir dónde van a descargar el libro. Otra cosa muy importante. Todas las clases que tengamos, hay una tarea que siempre va a ser. Hay una tarea de cajón, va a ser siempre. Entonces al final les voy a comentar referente a esa tarea, ¿no? Entonces esta evaluación la pueden estar checando si alguien tiene más dudas. Y pues aquí está en Classroom, ¿no? Recuerden que es miércoles y jueves las clases de manera online. Y aproximadamente a las 10 normalmente comenzamos. Entonces ahí está la información. El libro. Nosotros vamos a utilizar un libro aquí para hacerlo más fácil y más rápido. Y no estar apuntando o algo por el estilo. Entonces va a ser de la siguiente manera. Ustedes tienen que ir a un navegador, después ir a San Google, poner estudiando contaduría, todo junto, le dan enter y la primera página que dice estudiando contaduría weebly.com, le dan tiki tiki, esa página es mía. Y ustedes van a buscar su institución. En este caso, ustedes son CESCA. Pasan el cursor sobre CESCA y se van a abrir 3 pestañas. Universidad, preparatoria, comercio exterior y aduanas. Ustedes se van directamente a preparatoria y le dan tiki tiki. Ya que le den tiki tiki, van a buscar obviamente la materia. En este caso es economía. Materia economía. Descargan este libro que dice libro de economía. Le dan tiki tiki en descargar archivo y se va a abrir un documento en PDF. ¿Qué sería este? Y directamente vamos a comenzar en la página número 13. Entonces, nuevamente, en el navegador de su computadora, en San Google, le ponen estudiando contaduría. Primer página, le dan CESCA. Le dan preparatoria, después le dan CESCA, le dan preparatoria y después buscan la materia de economía 1 y libro de economía descargar. Así es que pues ahí tienen la opción. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la clase que sería conceptos y principios de microeconomía. Este va a ser en este caso el libro que vamos a utilizar. Vamos a comenzar en la página 12. Lo del número 1 a la 12, no se preocupen, no es necesario. Página 13 prácticamente sería. Vamos a empezar con este tema de conceptos y principios de microeconomía. Vamos a comenzarlo y ahora sí que empiezan las clases. Vamos a ver. Dice que en este bloque el alumno entenderá el concepto de microeconomía en su contexto, donde se entienda que esa se centra en el análisis del comportamiento de las diferentes unidades económicas a las cuales podemos denominar como familia, que es lo más cercano que tienen, así como consumidores, con los que se interactúan constantemente, y empresas con las que proveen los productos a consumir por las familias.
De estos ejemplos podemos considerar que actúan como unidades individuales. Entonces tenemos este gráfico que prácticamente de alguna manera nos representa qué es la microeconomía. Primeramente tenemos unos mercados de factores de producción. Después sale es como un cuadrado donde hay dos cuadrados importantes, el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. Posteriormente en el lado izquierdo están las empresas, siempre va a haber una empresa o empresas. Después en las empresas arriba están los ingresos, bienes y servicios vendidos, porque las empresas venden productos, ya sea que tú puedas tocar o no puedas tocar. Y factores de producción, salarios, alquileres, beneficios. Del lado derecho están los hogares, es decir, las familias, las personas, que bueno, tienen que gastar en bienes, servicios adquiridos. Y de alguna manera lo que es tierra, trabajo y capital, que son factores de producción, que más adelante lo vamos a ver. Y las rentas. En este caso de rentas significa ingresos, no tanto renta de rentar algo. Rentas en economía significa más ingresos. Vamos con el concepto de la microeconomía. Dice que la microeconomía ofrece una estructura teórica de referencia que permite escribir y analizar los patrones de comportamiento de los consumidores. Las empresas, los mercados y la economía en su conjunto mantienen en todo momento una fundamentación basada en el comportamiento de agentes individuales. La microeconomía no es más que un conjunto de teorías que postulan ciertas reglas y comportamientos referidos a los consumidores. Recuerden que los consumidores somos las personas que compramos, a las empresas y que formulan supuestos respecto a la forma que funcionan los mercados. En ese sentido ayuda a comprender el proceso de asignación de los recursos productivos entre usos alternativos y el papel en que dicho proceso juegan los precios y los mercados. Ok, ese es el primer párrafo donde nos define qué es prácticamente la microeconomía. Bueno, veo que algunos se agregaron muy pocos ahora y muy poquitos ahora. Bueno, después dice, el objeto del estudio de la microeconomía son en general los siguientes elementos: individuo, la familia y las empresas. Se considera la microeconomía como el estudio de la asignación de recursos escasos entre finalidades alternativas. Uno de los objetivos de la microeconomía es analizar los mecanismos que establecen los precios relativos a los bienes y factores, así como los efectos de las diferentes instituciones en variables claves como los precios de mercado, cantidades comerciales o comerciadas y beneficios de las empresas y de los consumidores. Las instituciones que analizan la microeconomía pueden ser diferentes organizaciones de mercado. Pone como ejemplo competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. Ok, bueno, son temas que vamos a ver más adelante. Los efectos de los diferentes tipos de impuestos, etc. Entonces, la primera actividad que ustedes tienen que realizar, vamos a poner aquí. La primera actividad dice: en clase hay que integrarse en vinas heterogéneas y resolver los siguientes planteamientos. Posteriormente, en planería, deben conocer de manera oral frente a los resultados obtenidos. Bueno, obviamente ustedes no lo van a hacer en equipo porque, bueno, no estamos en presencial. Contestar las dos preguntas. Le vamos a poner aquí las dos preguntas. Contestar las dos preguntas. Contestar las dos preguntas. Como referencia, la página, vamos a ponerle aquí actividad 1. Es la actividad 1. En este caso la página 14. Página 14. De todas formas, esta información lo voy a poner en Classroom. Vamos a ver si alcanzamos a ver este tema de principio de economía. Y lo vamos a dejar hasta el costo de oportunidad. Entonces lo único que tienen que poner, ¿qué es la microeconomía? Ya lo vimos en la parte de atrás. ¿Cómo identificarías tu entorno a los elementos de la microeconomía?
Principio de la microeconomía. Algunos de los principios básicos de la microeconomía para entender cómo los individuos toman sus decisiones económicas son: 1. La escasez de recursos. ¿Qué significa la escasez de recursos? Un recurso es algo que se puede usar para producir otra cosa. Pueden ser recursos naturales, por ejemplo la tierra, el agua, el petróleo, los minerales. El trabajo, tiempo y capacidad de la mano de obra, es decir, personas que trabajan para hacer algo. Capital, bienes duraderos destinados a la producción. La tecnología puede ser considerada como un recurso o como un conjunto de conocimientos para combinar los recursos y así generar bienes. Los recursos son escasos. Un recurso es escaso cuando las cantidades de que se disponen no son suficientes para satisfacer todas las necesidades productivas. Por ejemplo, el petróleo, trabajadores, inteligencia. Los recursos son susceptibles de ser utilizados para usos alternativos. Prácticamente en esta parte te explica que a veces tú puedes tener toda la materia prima o todo el material para hacer un producto, pero si no tienes trabajadores, pues no vas a poder hacerlo. O al revés, están todos los trabajadores ya listos para trabajar, pero no hay con qué trabajar. Preguntas económicas, dice lo siguiente: ¿cuáles son los bienes y servicios que se producen? ¿Qué producir? Pone como ejemplo: los objetivos de la gente valora y produce para satisfacer necesidades se llaman bienes y servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos, el elemento mayor de producción son los servicios de bienes raíces, compra y venta de casas, por ejemplo, o edificios o departamentos. Y esto fue debido a la consecuencia del transcurso del tiempo de los años 60, así que ya viene de mucho tiempo, y solo el 45% trabaja en servicios hasta el año 2000, 80% trabaja en una área. ¿Cómo se producen los bienes y servicios? ¿Cómo producir? En la actualidad son los negocios encargados de la tecnología de la información los que generan nuevos productos, creando nuevos empleos y destruyendo antiguos. Llamamos factores de producción a los recursos que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Entonces los factores de producción que vamos a ver a continuación en economía son estos. 1. Tierra. Dice, tierra son los recursos naturales que engloban el suelo, los cultivos y minerales. Prácticamente muchas cosas que hacen o que ustedes ven se hacen de las cosas naturales. Por ejemplo, la computadora o el celular que tienen en este momento, en el cual ustedes me están viendo, si se dan cuenta, tiene parte de su celular son plásticos. El plástico, ¿de dónde deriva? Del petróleo. Entonces, de ese recurso natural salió tu celular. Bueno, parte de tu celular porque lo compone de otras cosas. Eso sería tierra. No confundir tierra con tierra normal que ustedes ven en la calle, ¿no? Trabajo. Es el tiempo y esfuerzo que la gente se dedica a producir bienes y servicios. Tanto esfuerzo físico, es decir, a lo mejor lo hace todo de manera física, tiene que ejercitarse, o mental. Solamente se trata de pensar o hacer cosas con el pensamiento. Su calidad depende del capital humano, es decir, las habilidades o el conocimiento que la gente obtiene de la educación, capacitación y experiencia laboral. Aquí en el trabajo prácticamente son todas las personas que realizan un trabajo, así sea el trabajo más simple. ¿Y qué es el capital en cuestión de economía? Las herramientas o instrumentos, máquinas, edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Prácticamente todo lo que utilizas para tu trabajo sería un capital. En economía, capital significa eso, pero en cuestión de geografía, capital es una ciudad, pero no confundir ese tipo de definiciones. Y habilidades empresariales son el conjunto de recursos humanos que coordinan los factores de producción, es decir, las habilidades de los empresarios. Y por último, la pregunta que dice, ¿para quiénes se producen los bienes y servicios? ¿Para qué producir al final de cuentas? ¿O para qué hacer un producto o un servicio? Quien obtiene los bienes y servicios producidos depende de los ingresos de la gente. La gente vende los servicios de los factores de producción. Ok, entonces prácticamente ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Muy importante. Recuerden que va a haber examen. Entonces prácticamente desde la página 12 puede venir el examen y lo que veamos todas las sesiones. Entonces, nada más en este caso del libro, solamente existe una actividad. La siguiente actividad no es del libro, pero es una actividad que vamos a dejar. Vamos a explicarlo. Todas las sesiones, a excepción tal vez de la última, pero la mayoría de las sesiones tienen que ser lo siguiente: investigar una noticia de economía. Ustedes tienen que investigar una noticia de economía del día de hoy, la que ustedes quieran, pero tiene que tener relación con la economía.
Ya que ustedes investigan esa noticia de la economía, pueden ponerla en Word, pueden ponerla en el cuaderno, a lo mejor tienen el periódico, lo pueden recortar y lo pegan. En el cuaderno sacan foto y lo mandan. O lo pueden hacer en Word. Miren una noticia de economía, la ponen en Word. O si quieren, hasta en PowerPoint. No hay ningún inconveniente. Ya que ustedes pongan la noticia de economía, dependiendo qué tipo de información sea, aparte, en una hoja mínimo, van a decir sus impresiones, explicar sus impresiones de la noticia. Ya después que ustedes lean la noticia, además ahorita vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahorita, explicar sus impresiones en la noticia y posteriormente las palabras, bueno, vamos a ponerle aquí como palabras que no entiendan, buscar su significado, y posteriormente pongo esto entre paréntesis, inicien su glosario de economía. Iniciar su glosario de economía. Vamos a hacer un ejemplo ahorita aquí. Esta actividad, cuando es presencial, es mucho mejor, porque en presencial les dejo lo mismo, pero al día siguiente, vamos a suponer que fuera el caso que ahorita estuviéramos en el salón de clases, yo dejo esa tarea. Vamos a suponer que el día de hoy lo investigan una noticia del día de hoy. Ya mañana llevan en su cuaderno, en este caso sería el cuaderno si fuera presencial, llevan su noticia o el recorte pegado, y en ese caso ustedes tienen que participar leyendo lo que investigaron. Obviamente aquí yo no puedo pedir que lo lean porque pues no estamos en simultáneo todos, entonces en este caso pues sería todo como a palabra. No me gusta poner no sé si los demás maestros los vean en tipo Zoom, no sé, desconozco si estos maestros utilizan Zoom o algo por el estilo. No lo hago porque yo sé que muchos no tienen cámara. Una, no tienen cámara. Dos, a lo mejor su celular, su cámara no es buena. Tres, posiblemente ahorita en su casa tengan otras actividades alrededor y no puedan escucharse ni hablar. Entonces por eso no lo pido de esa manera. Vamos a hacer este ejemplo para que más o menos tengan una idea. Dice, investigar una noticia de economía. Ese es el primer paso. Aparte, en una hoja mínimo, explicar mis impresiones de la noticia. Palabras que no entiendan, buscar su significado. No entiendo unas palabras, busco el significado. Y dice, iniciar su glosario de economía. Este glosario de economía lo van a agregar al portafolio hasta el final, de manera ordenada, todas las palabras que ustedes no entiendan. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a buscar una noticia de economía. En lo particular, yo les recomiendo, no necesariamente no tienen que hacer igual que yo, entren al periódico Financiero. Es un periódico muy interesante que deben de ustedes de saber, porque es de economía. Entonces, entren a esta página o en el periódico donde ustedes quieran investigar. Entren a esta página, de hecho aquí hasta aparece economía, pero todo, prácticamente casi la mayoría del contenido de esta página es de economía. Entonces vamos a ponerle aquí para que no me hagan aquí strike. Okay. Vamos a ver un tema. Vamos a ver recortan dinero para crudo y dan más a fertilizantes. Entonces vamos a suponer que este tema a mí me interesó. Le dan tiki, entran ahí y todo esto lo empiezan a leer. Obviamente esto lo van a poner en Word o en PowerPoint o en el cuaderno. Si muchos dicen yo lo quiero hacer en el cuaderno, pues lo ponen. Ponen la noticia. Todo esto es la noticia. Hasta aquí. Ya que ustedes tengan eso, pues se van a poner a leerlo, ¿no? Recortan dinero para crudo y dan más a fertilizantes. Pemex disminuyó en 40 a 1.500 millones de pesos los recursos para una unidad de explotación y producción, mientras que el negocio de fertilizantes ya ejerció más del presupuesto que le fue aprobado.
Y van leyendo y van leyendo. Ya que ustedes lean, van a poner en una hoja aparte lo que ustedes se les hace interesante de la noticia o lo que ustedes opinan de la noticia. Ya hicieron el primer paso, que fue investigar una noticia de economía, aparte en una hoja mínimo explicar sus impresiones de la noticia. Ahora buscar palabras que yo no entiendo. Vamos a suponer que yo voy a decir, recortan dinero para crudo. Crudo, ¿qué será crudo? Entonces ustedes vamos a poner el ejemplo que no saben qué es crudo. Ponen, pues, crudo. Crudo. Fertilizantes. No sé qué es fertilizante. Es un ejemplo, ¿no? Fertilizantes. Y van leyendo, van leyendo. A pesar de la producción de petróleo, ¿qué entiendes eso? Refinación. No, pues que no sé qué es refinación. Refinación. Y así se van todo el vocabulario que ustedes no entiendan. Y ya empiezan a investigar qué es crudo y qué es fertilizante. Y esto lo agregan dentro del trabajo. Lo agregan dentro del trabajo. Y así lo entregan. Al día siguiente, recuerden que esta tarea es de todas las sesiones. Va a ser lo mismo. Siempre va a haber la misma tarea, pero diferente tema. Ya nomás esto, aparte en otro documento, lo van sumando y después lo ponen por orden. Todas las palabras que no entiendan durante todas las sesiones lo van a poner por orden. Y al último van a entregar un glosario económico. Es prácticamente lo que tendrían que hacer. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver. Y hasta aquí nos quedamos. ¿Ok? Entonces pues son pocos ustedes ahorita, son pocos en el salón, así es que pueden echarle ganas, tienen tiempo. Obviamente en esta ocasión esto se entrega el día de hoy. Esto se entrega el día de hoy a más tardar a la medianoche, a la hora de la cenicienta. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.